Buenas tardes a todos. En el video de hoy hablaremos de las aplicaciones de derivadas. En particular, hablaremos de una aplicación para adquisición de biopotenciales. Para comenzar con esto, hablaremos de qué son los biopotenciales. En general, son los potenciales que se pueden obtener a partir de impulsos eléctricos en el cuerpo. De los más comunes que se habla, al menos en electrónica o en instrumentación biomédica, son el EMG, que es el electromiograma, EEG, electroencefalograma, EOG, que es el electrooculograma, y el ECG, que es el electrocardiograma. Y bueno, ¿cómo se generan estos biopotenciales? Pues básicamente los biopotenciales se generan a raíz de que en las células hay diferentes concentraciones de iones en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. En esta imagen podemos ver cómo son esas diferencias de concentraciones. Entonces, básicamente, lo que va a pasar a nivel celular es que cuando hay algo que excita a las células, se van a abrir canales iónicos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que los iones fluyan de un lado al otro de la membrana o, pues sí, de la célula. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que se van a generar corrientes iónicas y estas corrientes iónicas son las que nos van a poder dar biopotenciales. Ahora bien, ¿cómo se obtienen estas? Bien, ya hemos hablado de lo que son los biopotenciales. Ahora en esta diapositiva, mi intención es que vean visualmente cómo son los biopotenciales. Aquí, del lado superior izquierdo, podemos ver lo que es el electrocardiograma. Este está compuesto por diferentes ondas, aquí están nombradas como P, Q, R, S y T, ondas o complejos. Entonces, el conjunto de todas estas es lo que nosotros llamamos electrocardiograma. A la gráfica como tal se le conoce como electrocardiografía. Aquí abajo lo que tenemos sería el electrooculograma. Este pues es mucho más sencillo de interpretar, ya que pues únicamente como vemos vamos a tener incrementos o decrementos en la amplitud del voltaje, aquí podemos ver que está en microvolts, de acuerdo al movimiento del ojo. Entonces, por ejemplo, podría ser esto un movimiento derecha-izquierda o superior-inferior. Y este cambio de voltaje es el que se ve pues en esta gráfica. Y pues por último dejé el ejemplo del electroencefalograma. Se puede ver muy feo, pero en realidad pues da mucha información. ¿Qué sucede cuando se tiene un electroencefalograma? Pues lo que está sucediendo es que en el electroencefalograma te ponen diversos electrodos en toda la cabeza. Entonces, estos electrodos lo que van a hacer es dar una señal, pues de acuerdo a cada punto. Y esto nos va a estar hablando de diferentes zonas del cerebro. Ya lo verán después, pero dependiendo de la zona en la que uno se encuentre del cerebro, pues es donde se están procesando cierta información y pues esto es muy útil si se quiere tratar de encontrar un daño en específico a nivel cerebral. Ahora bien, como pudo observarse en la diapositiva anterior, lo que podemos ver es que el electrocardiograma tiene diferentes amplitudes y diferentes ondas. Entonces, ¿por qué me voy a enfocar en el análisis del electrocardiograma? En primer lugar, porque a mi parecer es un biopotencial que es muy visual y que es un poco más sencillo de entender o de analizar que los otros. Ahora, ¿por qué nos interesa pues el análisis de esto? Si nosotros analizamos el electrocardiograma, podemos detectar diferentes cosas. Podemos detectar las amplitudes que hay, la detección del ritmo cardíaco y detección de anormalidades en el corazón. Esto porque, bueno, las amplitudes, como se los mencioné anteriormente, pues básicamente son voltajes. Y entonces, ¿para qué nos sirve detectar amplitudes? Pues resulta que hay cardiopatías en las que la amplitud de las ondas se ve incrementada. Por ejemplo, cuando hay un infarto, lo que va a suceder es que la onda T, que ahorita la veremos más, la onda T va a aumentar mucho su amplitud y se va a ver como muy crecida. Entonces, bueno, todo esto
nos va a servir si podemos detectar las amplitudes. También detectar el ritmo cardíaco. ¿Esto por qué? Pues porque, como bien saben, nosotros funcionamos bajo ciertos parámetros dentro de los cuales estamos en un nivel normal. Entonces es lo mismo, por ejemplo, para el ritmo cardíaco. Nosotros, si tuviéramos un ritmo cardíaco demasiado bajo, pues podríamos estar teniendo un arresto cardíaco o un paro cardíaco, pues. O bien, pues si nuestro ritmo cardíaco aumenta mucho, pues también podría darnos un paro cardíaco porque pues el corazón tiene sus limitaciones en cuanto a bombeo de sangre. Y pues también medir el ritmo cardíaco es una de las magnitudes en biomédica al menos más importantes en cuanto al corazón, porque siempre nos va a dar información sobre el estado de salud de un paciente. Mm, y por último, anormalidades en el corazón. También la morfología y la forma de esta onda que les enseñé anteriormente se va a ver afectada de acuerdo a si hay patologías o anomalías en el corazón. Entonces, pues por esto es muy importante todo esto. Pues para analizar el electrocardiograma y obtener el ritmo cardíaco, que es en lo que me voy a enfocar en esta presentación, existen diferentes métodos. Y cuál seleccionemos, pues va a depender de distintos factores, ya que implican diferentes cosas. Aquí lo escribí. En principio, pues cada método tiene diferente gasto energético. Esto porque estamos hablando de circuitos eléctricos y pues los circuitos eléctricos funcionan con voltaje. Entonces, dependiendo de qué tan complejo o qué tan elaborado sea el circuito eléctrico, pues va a requerir más energía para funcionar. Y esto, pues, que cambia en nuestra perspectiva, bueno, al menos desde el punto de instrumentación biomédica, el gasto energético es importante porque si se quiere hacer un instrumento que sea portátil, pues debe de consumir menor energía. En cambio, si se va a hacer un instrumento para hospital, pues puede consumir mayor energía, pero tiene que tener pues ciertas regulaciones pues para que garantice la seguridad de las personas que conviven con él. Como bien saben, pues la corriente eléctrica es peligrosa para nosotros y en general cualquier aparato electrodoméstico tiene que tener una protección que nos asegure a nosotros estar pues a salvo. Entonces esto es lo mismo que pasa en instrumentos que están en hospitales, que están diseñados para medir variables fisiológicas. Diferente costo económico, pues esto también porque va a haber métodos que requieran utilizar una computadora y demás. Entonces, pues una computadora en este caso, o por ejemplo no una computadora completa, pero un procesador, pues va a requerir un costo económico mayor y diferente costo computacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues va a haber métodos para obtener el ritmo cardíaco que se hagan totalmente por medio de la programación. Y esto lo que nos va a hacer es que pues tengamos un mayor costo computacional. Entonces, pues dependiendo del área de enfoque de cada quien, pues se puede enfocar en diferentes métodos. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, esta imagen es la que se obtuvo de aislar el complejo QRS de un electrocardiograma. Y esto se hizo totalmente por medio de programación. Entonces lo que se hizo fue obtener la señal del electrocardiograma y después pasarla por diferentes métodos, pero a nivel computacional. Es decir, se programaron filtros, se programaron derivadores e integradores y al final lo que se obtuvo es que se aisló el complejo QRS, que si lo recuerdan en la diapositiva donde aparecía la onda, si no la voy a dibujar aquí, pues básicamente el complejo QRS es el más grande de todos. Entonces, si por ejemplo tenemos esta forma más o menos. Esta forma para una onda cardíaca. Entonces, el complejo QRS es el más grande, el más distinguible. Y este complejo, pues, siempre va a ser nuestra mayor guía en el caso de que queramos calcular un ritmo cardíaco, porque pues es muy distinguible, tiene una mayor amplitud
y pues porque tiene una frecuencia que en teoría no debería modificarse tanto, y si se modifica pues es que está cambiando el ritmo cardíaco. Entonces básicamente de esta gráfica que se muestra aquí, lo que se está aislando es solamente esta parte que se muestra aquí. Ahora bien, yo sé que en biología probablemente no lleven electrónica, entonces de manera muy breve pues hablaré de lo que pues vamos a estar tratando en este video. Simplemente son estos dos circuitos. A estos triangulitos que están aquí se les conoce como amplificadores operacionales. Y dependiendo de lo que uno haga con ellos, podemos tener diferentes aplicaciones para ellos. En este caso, del lado izquierdo se muestra lo que es un circuito derivador, que básicamente es un amplificador operacional que tiene conectado un capacitor, que es este que tiene una C, y una resistencia, que es esta R. Estos elementos que son, pues simplemente un capacitor es algo que almacena carga y un resistor es algo que se opone al paso de la corriente. Entonces, pues con estos amplificadores operacionales y conectados de la forma que se muestra aquí, pues podemos tener un circuito derivador. Y de hecho, esto está modelado por medio de esta ecuación que nos dice que el voltaje de salida, que es el que tendremos aquí, con respecto al voltaje de entrada va a ser menos RC. Esto quiere decir que va a depender del valor de la resistencia y el capacitor por el valor de la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? ¿O qué es lo que yo quiero rescatar? Pues que con este circuito, supongamos, aquí en voltaje de entrada ponemos un biopotencial, la señal cardíaca. Entonces vamos a tener aquí a la salida un voltaje de salida. Y este voltaje de salida, ¿qué va a ser? Pues va a ser la derivada del voltaje inicial. Ahorita veremos a más detalle eso. Y ahora con respecto al circuito comparador, pues simplemente es hecho igual con un amplificador operacional. Y simplemente nos dice que tenemos un voltaje de entrada. Vamos a seguir pensando que es el voltaje de nuestro biopotencial y un voltaje de referencia. Y entonces, ¿qué nos va a hacer cambiar esto? Pues bueno, si nuestro voltaje de referencia no lo rebasa nuestro voltaje de entrada, no va a haber voltaje a la salida o va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que aquí tenemos un voltaje de entrada de 5 y nuestro voltaje de referencia es de 6, pues esto simplemente va a ser una resta y nuestro voltaje a la salida va a ser de menos 1. Entonces, bueno, ya que tenemos todo esto en mente, prosigamos. Bien, pues de manera general hice un bosquejo de lo que sería la señal cardíaca y de lo que sería la señal, bueno, la gráfica de su derivada. Ustedes ya lo vieron, entonces pues básicamente lo que aquí hice fue descomponer la señal original en fragmentos, por eso puse estas líneas negras, que es donde pues hay puntos críticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que el máximo local pues está aquí. Entonces esta línea va de aquí hasta abajo. Y todas las demás líneas son máximos o mínimos locales. Ahora bien, pues, ¿qué vamos a tener con respecto a una derivada de esta señal? Que cuando tengamos máximos y mínimos locales, o máximos absolutos, o mínimos absolutos, pues vamos a tener un cero en la gráfica, ¿no? Como se muestra aquí. Entonces, por ejemplo, aquí este es un máximo local y se muestra como un cero acá. Ahora, este es un mínimo local y se muestra como un cero aquí. Este máximo local de aquí se muestra como un cero acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es que si nosotros nuestra señal del corazón la metemos a ese circuito que les enseñé anteriormente y la derivamos, pues lo que vamos a tener es esto, una señal que va a tener ceros en ciertos puntos. Y ahora bien, ¿eso de qué nos va a servir? Pues bueno, si recuerdan a nuestro amigo el comparador, nosotros podemos darle ciertos niveles, ¿no? O sea, de hecho no tendríamos que derivarla necesariamente pues para obtener lo que les voy a plantear, pero pues hay muchos métodos para hacer esto.
Entonces, supongamos que nuestro comparador está hecho para que dé un voltaje positivo cuando se rebasa este voltaje, ¿no? Entonces, supongamos que aquí estamos en 4 volts. Entonces, si nuestro comparador tiene una señal de referencia de 2 volts, pues va a estar dejando pasar nuestra señal y vamos a tener una salida de 2 volts. Ahora bien, aquí lo que me interesaba del derivador son los ceros, porque también lo que podemos hacer es que la referencia esté comparando con respecto a un cero. Y entonces, ¿eso qué nos va a dar? Pues eso nos va a dar que en cada máximo o mínimo vamos a tener un cero. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues, si recuerdan, también hay criterios para evaluar si un máximo es local o no, que corresponde con su segunda derivada. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es conectar posteriormente otro derivador para que evalúe cuáles son los máximos y mínimos locales, que en este caso son pues estos de aquí. Y una vez que los hayamos localizado, podemos simplemente eliminarlos de la señal y quedarnos únicamente con este punto. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues no sé si alguna vez han visto equipos de hospital donde cada que pasa como un pulso cardíaco suena, ¿no? Así de que pip, pip. Entonces, esto lo hacen por medio de este tipo de circuitos, que simplemente consisten en derivar una señal. Y bueno, ya para finalizar, esta implementación anterior, pues, ¿qué soluciones nos proporciona? Pues podemos hacer un conteo de pulsos por minuto, ya sea analógico o digital, pero a mí lo que me interesa que vean es que el hecho de aislar estas componentes importantes dentro de estas señales simplemente se hace por medio de una derivación. El zumbador por cada pulso, que es el que les comentaba anteriormente, y pues esto nos da un control y monitoreo de una señal en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Pues como no se involucra ningún elemento computacional, es decir, no estamos programando, no se está perdiendo tiempo en este análisis. Entonces podemos estar haciendo un monitoreo en tiempo real sin que tengamos que considerar las variables pues computacionales. ¿Qué soluciones? Esta solución pues tiene ciertas ventajas, que es un bajo costo energético, un bajo costo económico y que no requiere programación. Sin embargo, como desventajas, pues vemos que el acondicionamiento necesario aumenta. Por ejemplo, el caso que les enseñé de la gráfica donde se aisló el complejo QRS por medio de programación, pues ahí simplemente se conecta al paciente, se obtiene su biopotencial y no hay que acondicionar más. En este caso, pues hay que hacer un cierto acondicionamiento y esto, pues por lo mismo, requiere un tiempo de diseño más alto. Y pues también que se vuelve relativamente complejo hacer este tipo de soluciones. Y bueno, pues eso fue todo por mi parte. Que tengan buen día.